Bueno, muy bien. Entonces vamos a analizar el sistema de N cuerpos acoplados. Las características de los N cuerpos acoplados son fijo en los extremos, o sea, tengo la partícula en la posición 0 y en la posición n+1, la partícula n+1, fijas, por lo tanto sus amplitudes, las amplitudes y las frecuencias de estas dos partículas son nulas. Y voy a tener entre las dos un conjunto de partículas, en este caso n partículas, que van a estar acopladas mediante de alguna manera. O sea, acá tenemos unas líneas que podrían ser o resortes o podría ser una interacción electromagnética, no sé. Sí, lo importante por ahora es mirar qué es una interacción y que esa interacción es lineal. La característica de este sistema es que los cuerpos tienen la misma masa, todos la misma masa, y como la interacción que vamos a suponer entre ellos es la misma, entonces la distancia entre ellas también es igual. Eso pues no se acerca para nada, no se aleja para nada de la realidad en lo que pasa en un sistema, ya sea natural o sea un sistema mecánico cualquiera, porque si tenemos, por ejemplo, una pipa de gas que está compuesta por metano o por butano, por ejemplo, por metano, tenemos las moléculas CH4 y esas moléculas tienen toda la misma masa molecular. En general, si sobre la pipa no hay un ingreso de energía térmica o algo parecido que la perturbe, entonces las distancias entre las moléculas permanecen más o menos de forma estadística, en una estadística constante. Sí, y cualquier otro sólido, por ejemplo, un tablero, en el tablero entonces hay una molécula mínima que lleva las características físico-químicas de ese tablero y esa molécula es idéntica con respecto a todas las otras moléculas del tablero y puedo analizar la interacción entre esas moléculas. Básicamente eso se hace en 3 dimensiones y acá pues en esta exposición vamos a manejar solamente una dimensión. Primero, debido a que agregar otras 2 dimensiones no está adicionando nada físicamente nuevo al estudio, sino complicaciones matemáticas nomás. Entonces tenemos este sistema unidimensional, sí, que cuando lo analizamos y llegamos a un resultado, si lo comparamos con el resultado experimental, no coinciden en general, sí, y el problema es que la naturaleza es no lineal y nosotros estamos haciendo un modelo lineal y entonces va a llegar un momento, en general se han hecho experimentos y más o menos si yo tengo un sistema de 12 cuerpos acoplados, cuando se está llegando más o menos al sexto o el séptimo modo de oscilación, ya empieza a haber una diferencia con, con el fenómeno natural. Y esa diferencia empieza a ser mucho mayor a medida que voy llegando a cuerpos superiores, ¿sí? O sea, a 12, etcétera. Entonces yo tendría que analizar más o menos un sistema de 6 cuerpos acoplados y 7 para que se asemeje más o menos de forma fidedigna al comportamiento de la naturaleza, lo cual es muy embarazoso porque yo podría necesitar analizar sistemas con acoplados de 50, 100 partículas, etcétera. Entonces debe haber una forma de mejorar esta solución de este modelo que vamos a ver hoy y es básicamente adicionando términos no lineales. Pero eso queda para después. Por ahora, entonces vamos a analizar básicamente lo que está pasando con estas 3 partículas que llevan la representación de todas las partículas acopladas, que son las partículas P-1P y P+1 décimas. Vamos a perturbar el sistema y vamos a generar un modo de oscilación cualquiera y vamos a tomar parte de esa perturbación en una gráfica que es la que tenemos acá abajo. Tenemos esta gráfica y en esta gráfica entonces tenemos las partículas P-1P y P+1 décimas y acá está la distancia entre ellos que es L y la interacción es la misma como ya habíamos mencionado y Profe, acá tenemos las coordenadas. ¿Cómo? Dígame, Johan, dígame. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que estas
estas coordenadas nos van a servir para analizar el sistema. Vamos entonces a analizar las condiciones de equilibrio de Newton. Y analizar las condiciones de equilibrio de Newton, tenemos entonces, para esta, se descomponen dos componentes y tenemos las fuerzas en X. Y esas fuerzas en X serían entonces menos T coseno teta P menos 1 más T coseno de teta sub P. Sí, tenemos esta. Bueno, ahora voy a hacer el análisis de las fuerzas en el eje Y. Tenemos menos T por el seno de teta sub P menos 1 más T por el seno de teta sub P. Y tenemos entonces estas dos ecuaciones y vamos a aplicar las condiciones que habíamos visto acá arriba. Entonces tenemos que en esas condiciones es fija en ambos extremos. Como es fija en ambos extremos, el ángulo va a ser pequeño porque tengo que mantener la distancia entre las partículas más o menos constante. De forma estadística puede hacer unas variaciones, pero tienen que ser muy pequeñas. Eso hace que este coseno tienda a 1 y este coseno tienda a 1 y por lo tanto me va a quedar menos t más t igual a 0. Eso pues coincide con lo que yo estaba esperando, porque yo estoy esperando que la fuerza a lo largo de este eje sea cero, y es porque estos dos puntos están fijos. Si yo tengo una fuerza distinta de 0, eso va a comenzar a generar fuerzas adicionales sobre los extremos y posiblemente acelerar las partículas, y esto obligaría o a que se dañara el sistema o que estos puntos se movieran. Por lo tanto, una condición que yo esperaba que pasara y realmente sucede es que la fuerza a lo largo de esta línea sea cero. Vamos entonces con las fuerzas en el eje Y. Entonces, para las fuerzas en el eje Y tenemos, voy a intentar aumentar un poquito este dibujo, solamente este. Creo que no me deja aumentarlo de tamaño. No, no me deja aumentarlo de tamaño. Bueno, muy bien. Entonces tenemos básicamente que para este, para este ángulo, miren que acá se forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo necesito calcular seno, y ya sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa vale L minúscula. Y este cateto opuesto lo calculamos teniendo esta coordenada, que es Y sub P, menos esta coordenada, que es Y sub P menos 1. Entonces tenemos que F sub Y es igual a menos T, y tenemos Y sub P menos Y sub P menos 1, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es L. Y luego tenemos más T, seno de teta sub P, tenemos también este triángulo rectángulo que se ve acá, y este cateto, entonces es la coordenada Y sub P más 1 menos la de esta, que es Y sub P. Entonces tenemos Y sub P más 1 menos Y sub P, y esto dividido entre la hipotenusa, que vale L. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que esta fuerza entonces es masa por la aceleración de la partícula pésima. Voy a utilizar la notación abreviada, ¿sí? Para aceleración. Recuerden que estos dos puntos significan doble derivada temporal, segunda derivada de Y sub P respecto al tiempo. Entonces tengo que acá va a salir un factor común menos T sobre L. Me queda factor común de Y sub P menos Y sub P menos 1 menos Y sub P más 1 más Y sub P. ¿Sí? Ahora despejamos
y tenemos y sub p, la aceleración de la partícula p décima. Entonces tengo más t sobre ml, y tengo acá y sub p más y sub p, entonces tengo 2 veces y sub p, y luego tengo menos t sobre ml y sub p menos 1 más y sub p más 1 igual a 0. A ver. Listo. Entonces, miremos a ver qué es T sobre ml. Entonces, miremos las unidades y tenemos T, unidad de fuerza, que es el Newton, y Newton es kilogramo, metro, sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos acá masa, kilogramo, longitud, metro. Kilogramo, metro, y me queda 1 sobre segundo al cuadrado. Como vemos, es lo mismo que había explicado en las charlas anteriores. Acá deberíamos tener un radian al cuadrado, pero no se tiene, a pesar de que sí hay involucrados ángulos, porque tenemos funciones seno y coseno, y al tener involucrados ángulos y tener involucradas las funciones senos y cosenos, esto me está diciendo que hay una componente importante del movimiento angular, y por eso es un movimiento oscilatorio, y por tanto no hay ningún temor en poner acá radianes cuadrados, a no ser que el movimiento sea totalmente rectilíneo, y acá sí tendríamos una frecuencia lineal. Por tanto, a pesar de que no aparezca acá radianes cuadrados, estas tensiones, miren que son tensiones inclinadas, y esas ya lo podemos ver acá. Estas tensiones son inclinadas, pero a medida que el cuerpo sube y baja, estas tensiones empiezan a moverse hacia arriba y hacia abajo, como generando un movimiento oscilatorio. O sea que estas tensiones deberían tener alguna componente, como vimos en la clase en la exposición anterior, en el oscilador armónico forzado, unas fuerzas oscilantes. Entonces podríamos pensar eh, en que, esas fuerzas realmente no son oscilantes desde el punto de vista de la magnitud, pero están moviéndose de forma circular a medida que los modos de oscilación de los n cuerpos acoplados están activados, ¿no? Sea cual sea el modo de oscilación, de forma tal que uno puede pensar que por ahí va a resultar la unidad de radian cuadrado. Entonces, a pesar de acá aparece adimensional, o sea, 1, acá deberíamos poner radian cuadrado, y por tanto acá tenemos omega sub 0 al cuadrado. Sí, de forma tal que la ecuación que vamos a tener para la partícula p décima va a ser 2 omega sub 0 al cuadrado y sub p menos omega sub 0 cuadrado y sub p menos 1 más y sub p más 1 igual a 0. Y tenemos esta ecuación. Esta ecuación la podemos llamar, sin temor a, a que pase algo raro, ¿sí? En la definición la podemos llamar la ecuación maestra. ¿Sí? Con esta ecuación yo puedo calcular cualquier ecuación de cualquier sistema de cuerpos acoplados, con las características que dijimos al comienzo. Igual masa, igual interacción fija en ambos extremos. Si yo tengo 10 cuerpos acoplados, yo puedo aplicar acá esto y sacar las 10 ecuaciones, solo con esta ecuación. Esta es como una especie de ecuación maestra. Ahora lo que queremos hacer es intentar solucionarla. ¿Sí? Entonces, para solucionarla, ya sabemos que el sistema está oscilando,
como está oscilando, entonces, y acá podemos observar muy bien en el diagrama esta partícula tiene un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo. Esta también y esta también, ¿sí? Y ese movimiento armónico simple me dice, pues obviamente que la partícula está oscilando, y si la partícula está oscilando, entonces la solución debe ser una solución oscilatoria, como vimos en la solución del oscilador armónico simple en la primera exposición. Y por tanto tenemos que Y sub P debe tener un valor A sub P por el coseno de omega T. Donde entonces tenemos esta, la osciladora. Ya sabemos que, o la reconocemos como la solución del oscilador armónico simple con una característica, que acá A depende de la partícula que se esté analizando. O sea, si tenemos la partícula 1, 2, 3 o 4, puede haber diferentes valores para la amplitud. No conocemos el valor de omega, por lo tanto debemos hallarlo. Y por esto entonces reemplazamos esta solución que se propone para llevarla a esta ecuación. Sí, o sea, hay básicamente dos formas de solucionar el sistema acoplado. Desafortunadamente no tuvimos el tiempo de solucionar dos cuerpos acoplados con detalle, porque esta es la última. Esta es la última exposición que se hace ahí este semestre, y, y quería mencionar qué pasa con las ondas. Entonces, si yo hubiera analizado los dos cuerpos acoplados, entonces, y después pasar a los n cuerpos acoplados, no hubiera alcanzado a mirar la parte ondulatoria. Pero eso lo dejamos para un futuro. Entonces tenemos que uno propone una solución oscilante y la reemplaza en la ecuación. Sí, bueno, un matemático le puede dar muchos pelos a esto y puede decir, vea, usted debería intentar utilizar un método matemático específico para solucionar esta ecuación. Miren que esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? De segundo orden, de coeficientes constantes lineal y homogénea, ¿sí? Entonces debe tener una solución de la forma x igual a e a la lambda t. Y entonces reemplazo e a la lambda t y la solución, ¿sí? Y muy seguramente va a llegar a esto. Entonces como ya uno tiene el sistema modelado y sabe uno que el sistema está oscilando, entonces ya uno supone que la solución debe ser una solución oscilatoria, y como es un oscilador armónico simple, uno propone esta solución, ¿sí? Como les digo, un matemático le pone peros a este tipo de cosas, porque el matemático es muy estricto en la solución de sus ecuaciones, y tiene razón, ¿sí? Como parte de estas tres posiciones que yo estoy haciendo acá es porque a veces en las clases de física no se maneja con suficiente rigor la matemática. Sí, pensando que entonces esa matemática es solamente para los matemáticos, o una física manejada con rigor es una física que debe ser para los físicos y no para los ingenieros. Eso es un error total, porque estamos bajando el nivel de la ciencia básica y estamos diciendo el ingeniero no es capaz de entender la ciencia básica como debe ser, entonces démosle una ciencia básica, entre comillas, barata, para que pueda entenderla. Sí, y como una especie de handbook, sin demostrar nada, solamente las ecuaciones y aplique. Así no funcionan las cosas, y recuerden que eso baja el nivel de la universidad terriblemente. Ya se ha demostrado desde hace mucho tiempo que el nivel de la universidad es tan alto como el nivel de las ciencias básicas que tengan. A mayor nivel de ciencia básica, la universidad en general va a tener un nivel más alto. Eso ya se ha demostrado. Entonces, tenemos esta solución, vamos a reemplazarla acá. Ya la segunda derivada es muy sencillo, porque tenemos la derivada de coseno menos seno, la derivada de menos seno menos coseno, y cada derivada salió una omega. Por lo tanto, voy a tener menos omega cuadrado. Esta solución es distinta de cero, y tengo menos omega cuadrado, y tenemos a sub p, la partícula p décima. Luego tenemos más 2 omega sub 0 cuadrado a sub p menos omega sub 0 al cuadrado
factor de a sub p menos 1 más a sub p más 1 igual a 0. Miren que yo no puse para nada coseno. ¿Por qué? Porque coseno no es 0. Y recordamos un poco, la teoría me dice que si yo tengo una ecuación, que uno de los miembros es un factor de términos y es igual a 0, eso quiere decir que para solucionarla yo evalúo todos los factores igual a 0, ¿no? Pero coseno no es 0. Si fuera 0, pues nunca oscilaría. Por lo tanto, lo que queda 0 es el factor de coseno, lo que multiplica coseno, que es esto. De forma tal que vamos a tener esta ecuación menos omega al cuadrado más 2 omega sub 0 al cuadrado a sub p. De una vez despejamos, esto es igual a omega sub 0 al cuadrado a sub p menos 1 más a sub p más 1. ¿Sí? Entonces ahora reorganizamos y al reorganizar entonces tenemos a sub p menos 1 más a sub p más 1, todo esto dividido entre a sub p es igual a menos omega cuadrado más 2 omega sub 0 cuadrado y todo esto dividido entre omega sub 0 al cuadrado. Vemos entonces que estos son las frecuencias fundamentales que son constantes y sería pues T sobre ml. Y este omega son los modos de oscilación que son constantes también, o sea que este término es constante. Y como es una igualdad, entonces este también. Entonces este cociente de las amplitudes también es constante. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que ver este cociente. Y para eso volvemos a la gráfica acá arriba y nos damos cuenta que para la partícula P ésima hay una amplitud que está variando hacia arriba y hacia abajo dependiendo de qué, dependiendo del modo de oscilación. A medida que está oscilando el sistema, entonces esta amplitud está variando. Y si esa amplitud está variando, entonces debe tener alguna forma oscilante. ¿Sí? Y entonces, como debe tener una forma oscilante, entonces el valor de A sub P se pone como una amplitud cualquiera, que normalmente se llama C, por el seno de la posición de la partícula, en este caso la partícula P, por un ángulo teta. Ahora, miren que estoy haciendo que A sub P dependa del ángulo y claro, es lógico porque miren que yo tengo este término constante y este término es igual a este que es constante también, pero yo ya sé que las frecuencias angulares es la derivada del ángulo respecto al tiempo. O sea que ese cociente tiene dependencia angular, por lo tanto se esperaría que las amplitudes también tengan dependencia angular. Esa es la razón por la que él se pone acá. Ahora, usted, como en el caso anterior, ustedes pueden decir, hombre, ¿y usted por qué eligió coseno y no seno? También yo puedo elegir seno. Pero entonces acá, o puedo elegir una combinación lineal de seno y coseno, o puedo hacer una serie Fourier, no sé. Sí, entonces uno se va siempre por el lado más sencillo y que no tenga mala interpretación física. Sí, y aún así, el matemático tampoco está buscando la solución más difícil sabiendo que si busca una solución sencilla y eso no va a demeritar absolutamente para nada la matemática del problema, pues es lo que va a usar, ¿sí? Eso mismo estamos haciendo acá. Acá tenemos una solución con coseno, ¿sí? Y también pude haber utilizado seno, pero eso es decisión humana, ¿sí? A mí me gusta trabajar con coseno, en general se trabaja con coseno.
Y acá sí es mejor trabajar con seno que con coseno. ¿Por qué? Porque miren que esto tiene una coordenada, en este caso es una coordenada angular. Al tener una coordenada angular y tengo una coordenada espacial también acá, porque esta es la posición de la partícula. Sí, y entonces yo sé que las partículas están fijas en los extremos. Al estar fijas en los extremos, entonces yo puedo hacer una condición de frontera, una condición y decir cuánto vale A sub cero. Y yo ya sé que A sub cero vale C por el seno de cero igual a cero, que es básicamente lo que yo tengo. La partícula cero está fija, como vimos en la gráfica. Ahora, ¿qué pasa con la partícula A sub n más 1? La amplitud de la partícula n más 1, entonces es C por el seno de n más 1 teta. N más 1 teta, y esta también debe ser igual a cero. Sí, por tanto, para que esto sea cero, entonces yo ya sé que n más 1 por teta debe ser un múltiplo entero de pi. Y miren que si yo hubiera utilizado coseno, coseno de cero no es cero, entonces habría tenido que imponer una condición adicional para que sea cero, y luego seno de esto tampoco, coseno de esto tampoco es cero, entonces otra condición específica para que esto sea cero, sí, y mirar cómo cuadro las dos, entonces es el doble trabajo. Entonces, por eso utilizo la función seno, porque yo ya sé que la partícula cero, para la partícula cero la amplitud es cero y yo ya sé que seno de cero es cero. Esa es una ventaja que yo utilizo, de forma tal que acá tengo la definición de la amplitud general y tengo que esto es C igual a seno de n p np pi sobre n más 1. ¿Sí? Recuerden que acá teta vale n pi sobre n más 1. Entonces tengo esta ecuación, ¿sí? Y con esta ecuación entonces eh, ya conozco los valores de las amplitudes para las diferentes partículas. Muy bien, entonces ya teniendo esto, entonces miremos cómo analizamos el resto de la solución, ¿sí? Y lo que necesitamos acá ahora es hallar el valor de omega, que es lo que queda faltando. Acabamos de hallar el valor de A sub P, muy bien, ahora necesitamos hallar el valor de omega. Entonces nos vamos con esta ecuación de acá, ¿sí? Y para ver a qué es igual esta ecuación, debemos reemplazar las soluciones A sub P, pero nos vamos a ir por esta de arriba, no con esta, para no complicar las cosas, y vamos a reemplazarla acá arriba. Entonces, voy a dejarla acá aparte para que se pueda ver bien. Entonces tenemos A sub P menos 1, entonces sería C por el seno de P menos 1 teta, eh, teta más A sub P más 1, entonces tengo C por el seno de P más 1 teta, y esto dividido entre A sub P, que sería C por el seno de P por teta. ¿Sí? Ya podemos. Voy a bajar un poquitico esto para que no haya. Listo. Entonces, tenemos que acá este producto sería P teta menos teta, y este producto acá sería P teta más teta. Sí, y de entrada, pues ya sabemos que este C con este C y con este C se simplifican. ¿Sí? Entonces acá tenemos el ángulo, un ángulo suma para seno, suma algebraica, y tenemos seno del primero, coseno del segundo. Entonces tenemos acá
seno del primero, coseno del segundo. Y en este otro también tenemos seno del primero, coseno del segundo. Entonces acá me queda dos veces. Ahora tengo el siguiente, menos coseno del primero, seno del segundo. Y acá tengo más coseno del primero, seno del segundo. Entonces, como ven, los dos términos se cancelan y me queda solamente este. Y este, entonces, dividido entre seno de p teta. Y vemos que este y este se simplifican. Y esto me queda 2 coseno teta. Y ese 2 coseno teta es igual a esta cantidad que da acá, que son los omegas. Entonces tenemos, perdón, entonces tenemos menos omega al cuadrado más 2 omega sub 0 al cuadrado. Todo esto dividido entre omega sub 0 al cuadrado y esto es 2 coseno teta. ¿Sí? ¿La recuerda dónde salió esto? Tenemos a sub p lo reemplazamos acá, hallamos el valor y luego lo igualamos acá para hallar omega. ¿Sí? Ese es el paso a seguir. Entonces, para hallar omega, entonces tenemos que esta ecuación nos queda menos omega al cuadrado más 2 omega sub 0 al cuadrado perdón, igual a 2 omega sub 0 al cuadrado coseno teta. Despejamos omega al cuadrado y omega al cuadrado sería 2 omega sub 0 al cuadrado factor de 1 menos coseno teta. Listo, muy bien. Entonces tengo esta ecuación y haciendo como una especie de recordatorio de trigonometría, recuerden que en notación abreviada, coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Esto es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Y por tanto, tengo que 2 seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de alfa. Y miren que acá tengo 1 menos coseno de alfa. Pero entonces ahora tengo que este ángulo, coseno de 2 alfa, perdón, de 2 alfa, que es este. Entonces, a ver, yo lo escribo mejor. 2 alfa. Entonces tengo que, de acá tengo que 2 alfa es igual a teta. Y entonces acá tengo que alfa es igual a 1/2 de teta. ¿Sí? Y entonces al aplicar eso en esta ecuación, entonces llegamos a que omega al cuadrado es igual a 2 omega sub 0 al cuadrado, y esto sería 2, o sea que me queda 2 al cuadrado, y me queda seno al cuadrado de 1/2 de teta. Ahora, como tengo todo al cuadrado, pues saco raíz, y al sacar raíz, entonces me queda la ecuación, o sea, me queda que omega es igual a 2 omega sub 0 seno de 1/2 de teta. Ahora ya sé cuánto vale teta. Lo acabamos de hallar acá arriba. Sí, ya sabemos que teta vale n pi sobre n más 1. Entonces, con eso hallamos los modos de oscilación y tenemos entonces omega, que ahora depende de n. Entonces ponemos omega sub n. Entonces es 2 omega sub 0 por el seno de n pi sobre 2 n más 1. Bueno, listo. Tenemos esto.
Y finalmente hallamos ya el valor de omega sub n, entonces ahora sí tenemos la solución general de los osciladores acoplados y la solución general, entonces y para la partícula p que depende de x y de t, entonces igual a c por el seno de np sobre n más 1 por el coseno de 2 omega sub 0 seno, no me va a caer, np sobre 2 n más 1 t. Yo creo que podemos correr un poquito y con eso podemos cerrar acá. Donde esta cantidad que hay acá abajo, esto es omega sub n. Sí, y esa entonces es la solución general. Esta es la solución general de los N osciladores acoplados. Con esta ecuación yo puedo solucionar cualquier sistema acoplado, hallar todas las soluciones de las N partículas acopladas, y eso lo puedo hacer para un sistema eso queda muy feo, para un sistema que tenga las condiciones impuestas que habíamos mencionado. O sea que fijen ambos extremos, que todas tengan la misma masa y que las interacciones sean iguales entre las partículas. Y si cumple eso, yo puedo utilizar esta ecuación para solucionar todo. Bueno, ese es básicamente el sistema de n cuerpos acoplados. Entonces ahora miremos si yo hago, qué pasa cuando n mayúscula es muy grande. N mayúscula es muy grande. ¿Qué significa n mayúscula muy grande? Yo acá ya había hecho un diagrama con anterioridad. Cuando n es muy grande, ¿sí? Entonces yo voy a coger y voy a aumentar significativamente el número de partículas acá acopladas, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que L va a tender a cero. Y voy a tomar la longitud entre 0 y n más 1 como L, mayúscula. Ahora vamos a tener la coordenada de la partícula 1 sería x igual L, la coordenada de la partícula 2 sería x igual a 2L, la de la partícula 3, 3L, la partícula p décima, PL, y la partícula n más 1 sería n más 1 por L, y n más 1 por L es toda esta distancia que es la longitud total. Con eso entonces vamos a modificar esta solución. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta solución acá y la voy a llevar abajo. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es borrar este encuadre acá y borrar esto. Bueno, y queremos entonces hacer una modificación. Me gustaría, aunque a veces me toma mucho el pelo, bueno, el pelo pues difícil que me lo tomen, pero me molesta mucho este programa cuando yo voy a cambiarle el color. Cuando voy a cambiarle el color a la ecuación, se supone que solo hago así y luego acá le digo
clic derecho y me la cambiaría, pero no me la cambia, ¿sí? Como siempre. Bueno, listo, entonces trabajemos con lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar las diferentes partes de esta ecuación y vamos a comenzar con esta, ¿sí? Entonces tenemos acá NPP sobre N más 1. Acá no hay mucho que hacer, ¿sí? No hay mucho que hacer. Recuerden que esto es una ecuación de coordenada, acá no hay tiempo, ¿sí? O como es una condición de coordenadas, y acá tengo pues obviamente las funciones de las coordenadas, entonces puedo reemplazar directamente la condición cuando L tiende a cero, que se cumple con todo esto que acabamos de ver acá. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar por L y dividir por L, ¿sí? De forma tal, entonces, ¿qué me va a quedar? NP sobre N más 1, factor de L minúscula, L mayúscula, y tengo la coordenada PL, la coordenada PL, y la coordenada PL es el valor de X. ¿Sí? Miren que fue muy sencillo, no hay que hacer mucha cosa, simplemente reemplazar las condiciones. Miren que estas condiciones funcionan si y solo si L tiende a cero. O sea, yo no puedo decir que N más 1 por L minúscula es L mayúscula, a no ser que L tienda a cero. Y ustedes pueden decir, pero si L tiende a cero, esto tiende a cero. No, no, porque aquí estamos hablando de toda la coordenada, esta distancia. Y esta distancia solamente es válida cuando todo este espacio entre 0 y n más 1 está lleno de partículas. O sea, prácticamente el espacio vale 0. ¿Por qué? Porque esto va a dejar de ser un sistema discreto con n cuerpos acoplados y entonces lo voy a convertir en una cuerda, que es un sistema continuo. Entonces tenemos esta parte y ahora vamos a hacer la modificación de la segunda, que es esta. ¿Sí? Para esto no necesitamos involucrar ¿sí? Pero tenemos que tener muy en cuenta que acá hay un tiempo, ¿sí? Y entonces, acá tenemos que, vamos a meternos por acá por debajo un poquito. Uy, listo. Y tenemos entonces 2 omega sub 0. Pero ya sabemos que omega sub 0 es raíz de t sobre ml. Voy a utilizar la notación de exponente. Y luego tenemos seno de npi sobre 2 n más 1. ¿Sí? Bueno, ahora miren lo que voy a hacer. Sí, voy a decir, ¿qué pasa si n es muy grande? Entonces, si n es muy grande, este seno tiende a cero, el argumento del seno tiende a cero. Como el argumento del seno tiende a cero, entonces el seno de ese argumento es el mismo argumento, pero en radianes. ¿Cómo justificamos eso? Justificamos eso, recuerden la notación, las propiedades matemáticas de la función seno. Seno es una función impar y esa función impar es una serie impar. Y por ejemplo, seno de alfa es igual a alfa menos alfa al cubo sobre 3 factorial más alfa a la 5 sobre 5 factorial menos alfa a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente, donde las potencias son 1, 3, 5, 7, 9 impares y los denominadores son los factoriales de 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces, si el ángulo es muy pequeño porque tiende a cero, entonces si alfa es muy pequeño, pues alfa al cubo peor. Por lo tanto, yo desprecio todos los valores desde alfa al cubo en adelante y entonces seno del ángulo, pongamos beta, se aproxima a beta en radianes, ¿no?
Esa es la razón. Ahora ustedes me dicen, oiga, y si n es muy grande, ¿usted por qué no hizo esto acá si acá tiene la función seno? Bueno, hay una razón muy fundamental. Cuando yo tengo y sub p, seno hace parte de la oscilación de la partícula pésima. Si yo hago esta aproximación acá, desaparece el seno. Por lo tanto, desaparece la oscilación en X. Y eso es un problema muy serio. Acá sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque este seno va en el argumento de coseno. Como seno va en el argumento de coseno, acá puedo hacer la aproximación sin ningún inconveniente. Acá no la puedo hacer. Esa es la razón. Es una razón física. No es una razón matemática, porque matemáticamente yo podría hacerlo, no hay problema, ¿sí? Pero entonces si yo hago eso matemáticamente, entonces voy a perder la oscilación en las coordenadas, que depende de las coordenadas. Entonces vamos a hacer esa aproximación y tenemos que esto es igual a 2 raíz cuadrada de t sobre ml a la 1/2 y aproximamos y tenemos que esto es npi sobre 2 n más 1. Vemos que si multiplico por L y divido por L, pues tenemos que este 2 se cancela con este 2. Me va a quedar así. Entonces este L lo entro al radical y entra como L al cuadrado. Y acá me queda NP y acá me queda N más 1 por L minúscula, que es L mayúscula. De forma tal que tengo que este L cuadrado sobre L me da L, pero este L por producto de extremos y medios baja al denominador. Al bajar al denominador, entonces tengo M sobre L, y M sobre L es lo que se llama la densidad lineal de masa. De forma tal que esta cantidad me queda T sobre mu, perdón, digamos primero NP sobre L raíz cuadrada de T sobre mu. Y esto ya es un sistema continuo. Finalmente, yo reemplazo todo en la solución. Y la solución, entonces me va a quedar Y sub P, que depende de X y de T, es igual a C por el seno de NP sobre NP sobre L por X por el coseno de la raíz cuadrada de T, perdón, de NP sobre L, la raíz cuadrada de T sobre mu por tiempo. Sí, donde esto es omega sub n y por tanto puedo adicionar un subíndice acá y poner que esto ya es n solamente y desaparece en este instante las partículas, la partícula P. ¿Sí? Intento hacer esto. Listo. Esto ya es un sistema continuo. Y esto es la solución de la cuerda, o lo que se llama la cuerda vibrante. ¿Sí? Entonces, acá ya pasamos de un sistema acoplado a un sistema continuo. ¿Sí? Y entonces ahora lo que vamos a ver es mirar qué pasa con un sistema continuo comenzando desde ahí, desde el análisis del sistema continuo. Entonces, para analizar el sistema continuo vamos a considerar una cuerda. Sí, en esa cuerda, entonces, yo por acá tenía, a ver,
Estoy casi seguro que por acá. Sí, acá tengo esto. Voy a utilizar esto y otra clase. Acá, listo. Y vamos a suponer eso como un modo de oscilación, cualquiera de la cuerda. Entonces acá tenemos una cuerda. Bueno, esa cuerda tiene una característica que a mí no me gusta, ¿sí? Pero entonces hagámonos los de la vista gorda y voy a hacer entonces un arreglo así como rápido de esto y es que voy a poner el eje acá. Voy a poner el eje acá. Eso quedó torcido. Pero bueno, voy a poner el eje acá. Yo creo que no puedo hacer nada más. Yo no puedo borrar esto. Sí, entonces hagamos de cuenta que no estamos viendo esto. Y, y tenemos entonces que acá arranca de una partícula fija, acá. Sí, y acá tenemos el modo de oscilación, cualquiera que sea, ¿sí? Y digamos que termina acá. Digamos que termina acá. Eso pues es simplemente para no hacer la gráfica a mano. Ya vieron el pulso que yo tengo, entonces complicado. Entonces tenemos acá esto y este pues lo podemos tener como un modo de oscilación. Recuerden, no tengan en cuenta esta parte, tampoco tengan en cuenta esta parte. Y acá tenemos entonces la cuerda fija entre estos dos puntos. Sí, acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X. Sí, y entonces voy a tomar esta porción y voy a analizar la dinámica en esta porción. Entonces, tenemos que, eh, voy a analizar acá este eje, acá, listo. Y entonces tenemos acá, por ejemplo, una porción de esa cuerda, una porción de esa cuerda, y esto tiene coordenadas X y acá X más diferencial de X. Entonces tengo acá el eje X, tengo acá el eje Y. Sí, y entonces tengo que esta cuerda, esta porción de cuerda tiene un elemento diferencial de masa, diferencial de m, y un elemento diferencial de longitud, diferencial de L mayúscula. De forma tal que acá hay una fuerza que va a llamar tensión y acá hay otra fuerza que va a llamar tensión, que va a llamar tensión acá y son idénticas. Entonces lo único que está cambiando acá es el ángulo, este ángulo, donde este ángulo lo voy a llamar teta y este ángulo lo voy a llamar teta más diferencial de teta. Y listo. Ahora tengo esta cuerda, esta porción de cuerda y con esta porción de cuerda voy a utilizar la dinámica para mirar qué es lo que pasa con ella. Hacemos lo de siempre, condiciones de equilibrio de Newton y tenemos el diferencial de la fuerza en el eje X. Entonces es igual a menos T coseno teta más T coseno de teta más diferencial de teta. Sí, y tenemos el diferencial de fuerza en el eje Y menos T seno teta más T seno teta más diferencial de teta. Perfecto, entonces tenemos ahí esto, voy a subir un poco. Ya sabemos la cuerda, la condición de la cuerda esfinge en ambos extremos, la cuerda no se extiende. Como no se extiende, el ángulo es pequeño, como el ángulo es pequeño, entonces ya sabemos que esto tiende a 1
y esto tiende a 1, de forma tal que me queda menos t más t igual a 0. ¿Qué es lo que estaba esperando? Las fuerzas longitudinales a la cuerda se anulan. Ahora entonces miremos qué es lo que pasa con las fuerzas perpendiculares. Entonces, para las fuerzas perpendiculares el ángulo es pequeño, entonces este seno teta se convierte en teta y este seno de teta más delta teta se convierte en teta más diferencial de teta, perdón. Por lo tanto, acá tenemos que el diferencial de la fuerza en el eje Y, entonces es el diferencial de la masa por la la aceleración, que sería la segunda derivada temporal de y esto es igual a menos t teta más t que multiplica a teta más diferencial de teta. Bueno, es claro que este y esta se cancelan y me queda solamente t diferencial de teta. Por lo tanto, la ecuación que tengo es este diferencial de masa, pero este diferencial de masa ya sabemos que lo podemos convertir en la densidad lineal de masa, como vimos ahora, teniendo en cuenta que la densidad lineal de masa es la derivada de la masa respecto a la longitud, en este caso sería el eje X. Y de esta manera yo puedo, utilizando las reglas fundamentales del cálculo y el concepto de antiderivada, para decir que el diferencial de masa es la densidad lineal por el diferencial de X. Entonces tengo la densidad lineal por el diferencial de X por la aceleración en Y. Y esto es igual a T por diferencial de teta. Ahí tengo entonces esta ecuación. Y entonces ahora miremos qué es lo que está pasando. Es claro que cuando la onda está así, la cuerda está así y empieza a oscilar, empieza a ser así, ¿sí? La cuerda empieza a moverse de esta manera. Y recuerden que esta inclinación me está midiendo la pendiente, y al estar midiendo la pendiente, a medida que el movimiento de los modos de oscilación está actuando, la pendiente está variando. Por lo tanto, necesito mirar cómo varía la pendiente respecto a la posición. Sí, y esto pues es simplemente recordar un poco lo que se conoce de cálculo, y ya sabemos que la pendiente es la tangente del ángulo y esa pendiente es la derivada parcial de y respecto a x. ¿Sí? Pero esta es la definición de la pendiente. Necesito ver cómo está variando la pendiente respecto a X, porque miren que si yo empiezo a recorrer en X desde cero, empieza así en cero, y a medida que me voy moviendo en el eje X, ¿qué le pasa a la pendiente? Empieza a hacer esto, ¿sí? Y luego pasa por el punto que estamos analizando, y luego llega horizontal a la parte de arriba y empieza a bajar y a moverse así. O sea que la pendiente está variando respecto al eje X, entonces miro la variación de la pendiente respecto al eje X y tengo que acá me queda secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo respecto a x, y esto es igual a la segunda derivada parcial de y respecto a x. ¿Sí? Y como ya estamos mirando segundas derivadas parciales, entonces ya nos damos cuenta que la notación que yo estaba utilizando de punto no es la notación apropiada, porque ya aparecieron las derivadas parciales, entonces debo ser estricto definir, eh, y definir esto como el diferencial de la masa por la segunda derivada parcial de y respecto al tiempo. Sí, esto acá muy feo. Y acá entonces le voy a poner como la segunda derivada parcial de y respecto al tiempo. Sí, entonces ya queda con la notación de derivadas parciales. Y entonces ahora miramos secante. Secante es 1 sobre coseno y coseno tiende a 1, entonces 1 sobre coseno también tiende a 1.
Por lo tanto, esto tiende a 1. Y entonces utilizo de nuevo las propiedades del cálculo y las reglas y tengo que diferencial de teta es la segunda derivada parcial de y respecto a x por el diferencial de x, y esto lo reemplazo arriba, en la ecuación de arriba. Entonces me va a quedar el reemplazo igual a la inicial lineal de masa por el diferencial de x por la segunda derivada parcial de y respecto al tiempo, y esto es igual a t por la segunda derivada parcial de y respecto a x por el diferencial de x. Y tengo esa ecuación, como ven ahí, tengo esta ecuación, y acá estoy integrando respecto a x, simplemente derivo respecto a x, sí, pero como esto tiene también la derivada, entonces estoy derivando respecto a esta porción de x, no respecto a y, ¿sí? Y a pesar de que y depende de x, ¿sí? Otros prefieren decir simplifico, sí, pero hacer eso es como muy arriesgado, ¿sí? Por lo tanto, utilizando esa definición, despejamos la segunda derivada de y respecto a x, entonces esto me queda mu sobre t por la segunda derivada parcial de y respecto al tiempo. ¿Sí? Y eh, ahora lo que hacemos es mirar qué es mu sobre t. Entonces, mu es la densidad lineal de masa. En el sistema internacional tenemos kilogramo sobre metro. Ahora tenemos la tensión, es un newton, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Este con este se simplifica y me queda segundo cuadrado sobre metro cuadrado. O sea que esto es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado. Y de forma tal que tenemos esta ecuación, segunda derivada parcial de y, que depende de x y de t, respecto a x, es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y, que depende de x y de t, respecto al tiempo. Y esta ecuación que hay acá, sí, esta ecuación que hay acá, es lo que se llama la ecuación de onda en una dimensión. Unidimensional, monodimensional, bueno, como quieran llamarlo. Entonces, vamos a solucionar esa ecuación, ¿sí? Y la solución de esa ecuación ya es distinta a lo que estamos viendo en los osciladores armónicos simples. Y entonces la solución se basa en ciertas condiciones. Primero, hay varias formas de solucionarlo. Se puede solucionar de forma geométrica, se puede solucionar con series de Fourier, o se puede solucionar con una cosa que se llama separación de variables, que esa es la que vamos a utilizar. Esa separación de variables, ¿en qué se basa? Se basa en que la coordenada x, y, z y t son independientes entre sí. Sí, y entonces esa independencia hace que yo pueda definir soluciones como productos de funciones que dependen de cada una de las variables, o de los grados de libertad, como quieran llamarlo. Sí, y entonces eso hace que no voy a poner los argumentos solo una vez, entonces tengo que y, que depende de x y de t, voy a definir dos funciones a, que depende de x, y lo multiplico por b, que depende de t. ¿Sí? Y así es como yo construyo la función y.
Eso la reemplazo acá. Al reemplazar acá, miren que esto depende solo de X, no depende de T, por lo tanto B es constante. Al ser constante sale y me queda entonces una derivada respecto a X. Sí, vamos a utilizar la notación de ecuaciones diferenciales cuando yo estoy haciendo la notación de derivada respecto a X, entonces voy a tener A segunda. Sí, tengo entonces la segunda derivada de A respecto a X, B es constante. Y acá entonces me queda que esto es igual, al reemplazar Y como A por B, entonces A es constante, sale y me queda la derivada de B solamente. Por lo tanto, me queda A sobre V al cuadrado por la derivada temporal de B, que la tenemos con la notación de punto. Listo, entonces tenemos esta ecuación. Y al tener esta ecuación, entonces dividimos miembro a miembro entre la función de onda, o sea, divido toda la ecuación entre A y B. Al dividir toda la ecuación entre A y B, me queda A segunda sobre A es igual a B dos puntos sobre B, o más bien V al cuadrado por B. ¿Sí? Tengo esto. Ahora, tenemos que en este miembro solo hay funciones que dependen de la coordenada y en este espacial. Y en este miembro solo hay funciones que dependen de la coordenada temporal y una constante, no importa, ¿sí? Entonces yo puedo separar estas dos ecuaciones porque esto es un valor constante y esto también, y lo separo con una constante al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Para evitar problemas de signos. ¿Y por qué al cuadrado y no al cubo? Porque hay segundas derivadas. ¿Sí? Entonces con eso evito los problemas de signos. Entonces, pero tengo tres posibilidades. C cuadrado mayor que cero, C cuadrado igual a cero y C cuadrado menor que cero. Eso queda muy feo. Listo. Si hago C cuadrado mayor que cero, ya vimos en las charlas anteriores que las soluciones van a ser soluciones con funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas no oscilan. Sí, como no oscilan, no me conviene utilizar eso, es más, ni me interesa. Matemáticamente es correcto, ¿sí? O sea, si estuviéramos en una exposición matemática, deberíamos analizar las tres soluciones. Entonces, pero como ya sabemos, primero no tenemos tiempo y segundo, ya sabemos que el sistema oscila y ya sabemos que si tenemos C al cuadrado mayor que cero no oscila, entonces no vamos a tener en cuenta esta solución. A ver, vamos a ponerlo con otro color acá. No tenemos en cuenta esto. Si C cuadrado es igual a cero, que también es válida matemáticamente, voy a llegar a la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta, obviamente, no oscila. Y entonces no me interesa tampoco, a pesar de que es correcta matemáticamente, no me interesa. Entonces solo me interesa esta. Y vamos a solucionar primero la parte temporal. Entonces, despejando, entonces tenemos que la segunda derivada temporal de B es igual. Ya la que vamos a utilizar acá es menor que cero, entonces ponemos acá un menos. ¿Sí? Y por tanto, tenemos que esto es igual a menos v al cuadrado, que es la velocidad cuadrada y cuadrática c cuadrado y b. Tenemos esto. ¿Sí? Ya con esta se soluciona con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sí, ya la vimos. Y por tanto, ya podemos proponer de una vez la solución y decir que b, que depende del tiempo, es una amplitud que llamamos b sub 0 por el coseno de v por c por t. ¿Sí? Donde este v por c ya sabemos que es omega. ¿Sí? Bueno, pero no sabemos cuánto vale c. Sí sabemos cuánto vale la velocidad. O sea, sabemos que omega es igual a v, que es raíz cuadrada de t sobre mu, por c.
¿sí? O si quieren, para que se vea más, ponemos la C acá. Tenemos entonces que esto es omega. No sabemos cuánto vale C. Ahora vamos a la, la solución espacial. La solución espacial, entonces tenemos a segunda es igual a menos C cuadrado A. ¿Sí? Y entonces, esta solución por ser coordenadas de posición, entonces es apropiado proponer la solución A que depende de X igual A sub 0 seno de C por X. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque miro las condiciones de frontera en los extremos de la cuerda y yo ya sé que A en la posición 0, pues vale 0, porque seno de 0 es 0. Y ahora hacemos A en la posición L, entonces vale A sub 0 seno de C por L, y esto debe ser 0 también, porque está fija en ambos extremos. Por lo tanto, C por L, para que seno siempre sea 0, debe ser un múltiplo entero de pi. Y con esto llegamos a la conclusión de que C es igual a n pi sobre L. Y de esta manera tenemos la solución para A sub X, perdón, A que depende de X, y ese es igual a sub 0 por el seno de n pi sobre L por X. ¿Sí? Y esto entonces me llega a la definición de omega. Entonces tengo que, habíamos visto arriba que omega era igual a C, ya sabemos cuánto vale C, que es n pi sobre L por la raíz cuadrada de T sobre mu. Y con esto, entonces calculo, este omega ya depende de n, por lo tanto acá debo tener un omega sub n. Y por tanto tenemos b que depende del tiempo, es igual a b sub 0 por el coseno de n pi sobre L raíz cuadrada de T sobre mu por el tiempo. ¿Sí? Y por tanto, entonces tenemos que la solución y de xt, que depende de n, es igual a un y sub 0, que sería el producto entre a sub 0 y b sub 0. Simplemente, como a sub 0 es constante y b sub 0 también, el producto entre los dos lo llamamos y sub 0. Y tenemos por el seno de n pi sobre L por X por el coseno de n pi sobre L raíz cuadrada de T sobre mu por el tiempo. Y esto entonces sería la solución de la ecuación de onda. ¿Sí? Y podemos observar, si vamos más arriba, que es exactamente igual a este. Donde hicimos la aproximación de un sistema acoplado a un sistema continuo, que lo único que cambia, que acá utilizamos C y en la ecuación de abajo utilizamos Y sub 0. ¿Sí? Pero es exactamente la misma solución. Ahora, hay algo interesante para mencionar y es que si yo utilizo reglas trigonométricas, producto de seno con coseno, ya sabemos que eso es seno de A más B, donde seno de A más B y sumo seno de A más B con seno de A menos B. Lo voy a hacer acá rápidamente, no voy a hacer el reemplazo. Seno de A más B y la sumo con seno de A menos B, que eso ya lo hicimos, me da 2 veces seno A coseno B. O 2 veces coseno B seno A. ¿Sí ven? Entonces acá tengo
coseno E seno A o seno A coseno E. Es exactamente lo mismo. Y si quieres, seguimos el orden de acá. Entonces yo puedo convertir esto en un medio de esta suma. Y si yo tengo un medio de esta suma con más y con menos, estoy diciendo que cuando hay un foco de perturbación de la onda, una onda se va en un sentido y el otro se va en sentido contrario. ¿Qué es lo que uno ve en la vida real? Eso es lo que significa ese resultado. Sí, yo perturbo un medio y hay una onda que se va para un sentido y otra que se va para otro. En 3 dimensiones se forma un conjunto de patrones ondulatorios que es bien complejo y a veces un poco difícil de analizar. Bueno, entonces esto es en una dimensión. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta distribución? Tengo una membrana, y esa membrana la oriento, por ejemplo, con estas, me quedó muy, y lo oriento así. Y supongamos acá, con rojo no, más o menos. No es que haya quedado muy bien que digamos, pero supongamos así. Sí, entonces tengo esto y tenemos acá el eje X, acá el eje y acá el eje Z. Y entonces tomamos una porción acá de esa membrana, acá, esta porción. Y analizamos qué pasa con con la dinámica de esa porción de la de membrana. Entonces, esa porción, entonces vamos a esta distancia, o sea, la dimensión de este lado va a ser diferencial de Y, la dimensión de este lado va a ser diferencial de X. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre esta porción de la membrana? Pues básicamente las fuerzas que hay tienen que ver con una propiedad que se llama tensión superficial, que se denota con gamma, y esa tensión superficial es la fuerza sobre unidad de longitud, donde tiene unidades de newton sobre metro. La tensión superficial generalmente está en cuerpos y en fluidos, en los rígidos no hay tanto problema, digamos en el cuero, etcétera, por ser rígidos, pero en los fluidos tienen propiedades bien interesantes en el agua y ustedes pueden observar cómo cuando tienen un vaso con agua y ustedes medio tocan con el dedo un poquito la superficie del agua y lo levantan ligeramente, el agua tiende a quedarse pegada por básicamente 2 procesos, el proceso de capilaridad con los poros que ustedes tienen en la piel y un proceso de tensión superficial. Otra de las propiedades de la tensión superficial en el agua hace que ciertos objetos puedan flotar. Si no hubiera tensión superficial, nada podía flotar sobre el agua, ¿sí? Entonces las hojas flotan por la tensión superficial, algunos insectos pueden caminar en el agua por una tensión superficial, y si yo tengo un líquido no newtoniano, por ejemplo, hago una piscina con una mezcla de maicena, yo puedo meter la mano
y sacarla sin problema, desde que no la meta muy rápido, pero yo puedo pasar caminando sin ningún problema y no me hundo. Si me quedo quieto, me hundo. Esa es una de las propiedades que tiene un fenómeno en la naturaleza que se llama la arena movediza, que es un fluido no newtoniano. Entonces, tenemos esas características de la tensión superficial que son muy importantes. La tensión superficial es la que le da la esfericidad a la gota de agua. O sea, la gota de agua cuando cae es esférica por la tensión superficial. Entonces, es muy importante. En las membranas, la tensión superficial es muy importante y se hace un estudio de las tensiones superficiales utilizando las burbujas de jabón cuando, por ejemplo, se tiene un dispositivo en forma de U con una varilla en el extremo y se mete en una película jabonosa y yo puedo mover la varilla y ustedes lo pueden hacer eso, digamos, con una pompa de jabón, soplan y la burbuja de jabón empieza a crecer y está creciendo porque hay una tensión superficial. Lo que pasa es que la burbuja va creciendo, construyendo material de su misma burbuja. Va a llegar un momento donde el espesor molecular del espesor de la película va a ser tan pequeño que se va a reventar o con una fuerza excesiva. Sí, pero entonces ahí está involucrada la tensión superficial y si despejamos la fuerza me da la tensión por la longitud. Esta longitud es la longitud perpendicular a la fuerza aplicada. De forma tal que voy a tener unas fuerzas perpendiculares acá. Y estas fuerzas van a ser la tensión superficial por diferencial de X. Y acá tengo la tensión superficial por diferencial de Y. Y acá tengo, pues no la voy a poner, bueno, la podemos poner acá arriba o acá al lado. Esta sería la tensión superficial por el diferencial de Y. Y esta otra acá sería la tensión superficial por el diferencial de X. ¿Sí? Y acá entonces, cuando yo perturbo esa membrana, entonces se forma un modo de oscilación, digamos, con una frecuencia específica, y al tener esto voy a construir unos, esto voy a copiar y pegar. Entonces tengo acá el eje X y acá el eje Z, acá tengo el eje Y y acá tengo el eje Z. Y voy a tomar una perturbación en el eje X y Y, o me voy a imaginar cualquier cosa, no hay nada descrito. Y acá pues nos podemos imaginar algo un poco con menos pendiente, sí, algo así. Donde tengo acá entonces la posición X y en este punto tengo la posición X más diferencial de X. Y acá tengo la posición Y por acá tengo la posición Y más diferencial de Y. De forma tal que voy a tener una fuerza hacia acá llamada, definida por tensión superficial por diferencial de Y, que es la perpendicular, y acá tengo otra fuerza, que es la tensión superficial por el diferencial de Y. Acá, entonces tengo una tensión superficial por el diferencial de X, y acá tengo la tensión superficial por el diferencial de X, ¿sí? Y estoy haciendo los dos diagramas simultáneamente, eso tiene una razón, ya les voy a mostrar. Entonces tengo que acá, acá, acá y acá hay ángulos. Esos ángulos acá sería teta sub x y acá sería teta sub x más diferencial de teta sub x. Acá tengo teta sub y este ángulo acá es teta sub y más diferencial de teta sub y. ¿Sí? Y entonces miren que los dos diagramas están actuando simultáneamente. ¿Por qué? Porque es que tengo una membrana. La membrana está en el plano XY cuando no está perturbada. Cuando está perturbada, entonces la membrana empieza a oscilar transversalmente, o sea, en el eje Z. Entonces estas dos gráficas están funcionando simultáneamente. ¿Sí? Y entonces al estar
funcionando simultáneamente, entonces vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre ella, lo mismo las condiciones de equilibrio de Newton, ¿sí? Podemos simplificar ya un poco las cosas y decir que las componentes en X se anulan porque el ángulo es pequeño y la componente en Y se anula porque el ángulo es muy pequeño y solo sobreviven las componentes en Z, lo mismo que hicimos en los casos anteriores, ¿sí? Y entonces vamos a tener acá menos gamma diferencial de Y seno de teta sub X más gamma diferencial de Y seno de teta sub X más diferencial de teta sub X. Sí, y esta sería la suma, la fuerza sobre el eje Z. Pero en este diagrama tenemos menos la de tensión superficial diferencial de X seno de teta sub Y más tensión superficial diferencial de X seno de teta sub Y más diferencial de teta sub Y. Sí, y como ven, tenemos estas ecuaciones y las dos ecuaciones son en el eje Z y están actuando simultáneamente, ¿sí? Y recuerden que el ángulo es pequeño y si el ángulo es pequeño, esto tiende a teta sub X y esto a teta sub X más diferencial de teta sub X. Pero esto es negativo y positivo. ¿Qué va a quedar? Va a quedar exactamente lo mismo de la otra vez. La primera ecuación nos va a quedar gamma por diferencial de teta sub X, ¿sí? Por diferencial de Y. Y en la otra me va a quedar gamma por diferencial de teta sub Y y diferencial de X. ¿Sí? Ahí están paralelas. Sí, ya ustedes pueden suponer más o menos qué es lo que voy a hacer. Sí, voy a sumarlas. ¿Por qué? Porque las dos están actuando simultáneamente. ¿Sobre qué? Sobre la fuerza en el eje Z. ¿Y qué es la fuerza en el eje Z? La fuerza en el eje Z tiene la aceleración, que es la segunda derivada de Z parcial respecto al tiempo, por el diferencial de masa. ¿Y qué es el diferencial de masa? Entonces tenemos que esto es una membrana y como es una membrana, entonces tiene una densidad superficial de masa igual a la derivada de la masa sobre el área, en este caso diferencial de Y, diferencial de X. ¿Sí? De forma tal que al calcular el diferencial de masa acá, entonces me va a quedar la densidad superficial de masa por diferencial de X, diferencial de Y. Y tengo todo esto, y entonces ahora miramos las pendientes y otra vez hacemos el estudio de las pendientes y tenemos entonces que la tangente de teta sub X es la derivada de Z respecto a X y por tanto secante cuadrado de teta sub X por la derivada de teta sub X respecto a X es igual a la segunda derivada de Z respecto a X. ¿Sí? Y la secante tiende a 1 por si el coseno tiende a 1. Por lo tanto, si yo hago la componente en Y, entonces voy a llegar, no hay necesidad de volver a hacer todo esto, voy a llegar a que la derivada de teta sub Y respecto a Y es igual a la segunda derivada de Z respecto a Y. Y al utilizar las reglas de cálculo y tener los valores de diferencial de teta sub X y teta sub Y, reemplazarlo acá, que fue algo que ya hicimos, podemos simplificar un poco. Entonces tenemos sigma
diferencial de X, diferencial de Y, segunda derivada de Z respecto al tiempo es igual gamma como factor común. Y miren que acá entonces me va a quedar, para este en X, entonces me va a quedar la segunda derivada de Z respecto a X, diferencial de X, diferencial de Y, y en la otra me va a quedar la segunda derivada de Z respecto a Y, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Y entonces, al sacar factor común diferencial de Y, utilizamos de nuevo las reglas de cálculo y entonces nos va a quedar despejando, nos va a quedar la segunda derivada de Z respecto a X más la segunda derivada parcial de Z respecto a Y es igual a sigma sobre gamma, que es la tensión superficial, por la segunda derivada de Z respecto al tiempo. Sí, y vemos entonces que sigma sobre la tensión superficial, ¿qué unidades tiene? Densidad superficial de masa, kilogramo, sobre área, metro cuadrado, y tensión superficial, newton, kilogramo, metro, sobre segundo cuadrado, ¿sí? Sobre metro, ¿sí? Entonces miren, kilogramo con kilogramo, metro con metro, y me queda segundo cuadrado sobre metro cuadrado, y esto es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado. De forma tal que al final voy a tener entonces segunda derivada de z, que depende de x, y y t respecto a x, más segunda derivada parcial de z, que depende de x, de y de t respecto a y es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado de la segunda derivada de z, que depende de x, de y de t respecto al tiempo. Y esta, perdón, esta es la ecuación de onda en dos dimensiones. En dos dimensiones. ¿Sí? De forma tal que la solución sigue los mismos parámetros de la anterior. Simplemente defino la función z, que depende de x, de y de t, como por ejemplo a, que depende de x, por b, que depende de y, por, si quieren, c, que depende de t. Y hacen el reemplazo acá, ¿sí? Al hacer el reemplazo y dividir entre la función, entonces les debería quedar algo como 1 sobre a, segunda derivada de a respecto a x, más 1 sobre b, segunda derivada de b respecto a y, igual la constante, vamos a llamarla k al cuadrado, ¿sí? Y tengo sobre c, segunda derivada
temporal de cero. Y al final esto se soluciona de la misma manera, son osciladores armónicos simples, lo único es que hay que tener un poquito de cuidado respecto a las constantes que se manejan, sí, pero no es para nada difícil. ¿Y qué resulta? Es muy sencillo. La solución se parece mucho a esta. Voy a copiarla y, como siempre, esto pues queda la solución al que le interese. Podemos hacer una clase adicional o algo adicional para que ustedes lo puedan mirar mejor. A ver, yo borro acá esto. Listo. Y tenemos acá esto. Muy bien. Entonces, miren, la solución es muy sencilla. ¿Sí? Acá estamos solucionando Z. ¿Sí? Y entonces me va a quedar lo mismo una constante. Esta constante ya la voy a llamar Z sub 0. Y acá entonces va a quedar Z. Y Z va a depender de dos números enteros que se llaman los modos de oscilación n sub x y n sub y. N sub x y n sub y. Y esto depende. No me va a alcanzar. Pero bueno, la voy a construir acá un poquito más abajo. La voy a construir acá un poquito más abajo. Entonces tengo Z, N sub X, N sub Y, que depende de X, de Y y de T. Entonces va a ser Z sub 0, la amplitud como en la primera. El primer término no varía para nada con una excepción, que acá este N tengo que diferenciarlo para X. Entonces tengo N sub X, pi, y la longitud es la longitud en X. Luego voy a tener un segundo término seno, n sub y, pi sobre L sub y por y, y luego multiplico por el coseno, y el coseno entonces va a tener un valor de la velocidad, y ya sabemos que la velocidad entonces es la tensión superficial sobre la densidad lineal de masa, la raíz. Y ahora el valor de este cambia a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de nx pi sobre lx al cuadrado más n sub y pi sobre l sub y al cuadrado a la 1/2 por t. Ah, un momentico que está como molestando este lápiz. Acá y acá. Sí, y esta sería entonces la solución. Ya podemos borrar esta que utilizamos como ayuda. Se parecen mucho. Y cuando ustedes, cuando ustedes utilicen las reglas de trigonometría para construir esto como suma, va a resultar algo más complicado, ¿sí? X que depende de X que depende de Y que depende de X y Y que depende de y ya interpretar eso es un poquito más difícil, pero la parte matemática no es difícil de solucionar, y como les digo, pues no tenemos tiempo para solucionar con detalle, pero con, con el cálculo que hicimos para el caso unidimensional se hace para dos, y ya
extender esto a 3 dimensiones es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es esto para una función sigma y tengo este seno para X, este seno para Y y otro seno para Z, y acá voy a tener la presión sobre la densidad volumétrica de masa y voy a tener otro término al cuadrado adicional acá en el sub z pi sobre L sub z. Entonces construir la onda tridimensional es más sencillo. Y bueno, yo espero que haya servido de algo estas 3 charlas y que se hayan dado cuenta de la importancia que tiene la matemática en la descripción de la física y la riqueza que se puede lograr cuando uno utiliza una matemática con más o menos un buen rigor, porque eso lo obliga a uno a interpretar de forma correcta la física. Muchas gracias por la atención prestada y espero el próximo semestre hacer otro webinar con otros temas de interés. Una feliz noche para todos o mañana o tarde, dependiendo del día que lo vean. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.